Bendito sea mi Señor. Damos gracias a Dios. Tomamos nuestros asientos y tenemos la oportunidad de aprovechar una oportunidad, valga la redundancia, nueva, de un encuentro renovado con su presencia. Y no es poca cosa. Cuando el cuerpo se une, lo que me falta a mí lo pone el otro. Y yo me subo al caballito del otro también, porque por ahí vine con pocas pilas y lo veo al otro que está con una pasión hermosa con el Señor y me alineo con Él, porque Él es parte mía finalmente. Y de esa manera, como cuerpo de Cristo, adoramos a Él en espíritu y en verdad. Él es lo más importante, querida iglesia, y lo que nosotros necesitamos recibir hoy es su vida en nuestras vidas. Alguien dijo que la calidad de una iglesia y de un hijo de Dios está determinada por la medida de Jesucristo en su vida. Y lo que nosotros necesitamos es una medida cada día más amplia de Jesús en nuestros corazones. Necesitamos su vida en la nuestra. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la abundancia y tiene que ver cómo de la necesidad el Señor nos va a llevar a la abundancia. Es bueno aclarar que generalmente la vida nuestra se esgrime entre estos dos extremos, entre la necesidad y la abundancia. Y también es bueno aclarar que tanto la necesidad como la abundancia a menudo son los medios por los cuales nos separamos del Señor. Cuando hablo de separación no hablo de una decisión deliberada de irme al mundo, sino hablo de cortar esa línea interior, esa comunión íntima con Él, porque la ansiedad de la necesidad me saca de la dependencia y me lleva a suplir con mis propias fuerzas aquello que hoy me está faltando. Y también la abundancia me separa del Señor, considerando que ya no es necesario depender de Él, porque tengo todo lo necesario y ahora tengo que administrar responsablemente todo lo que tengo. Y considero que administrar responsablemente todo lo que tengo es sacarle un poquito de tiempo a Él, correrle un poquito de las cosas, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a ser responsable en todo lo que Él me prosperó y me dio. Y esgrimimos nuestra vida en esos dos extremos, y eso de alguna manera se convierte en una prueba que no hace ni más ni menos que descubrir en dónde está nuestra real fuente. Y la realidad es que si nosotros vamos a vivir una vida esencial con Cristo, Él tiene que ser suministro continuo en nosotros, tanto en la adversidad como en la abundancia. El desafío no es la abundancia, el desafío no es permanecer en la dificultad, el desafío es que en la abundancia y en la dificultad Él sea nuestro suministro continuo, para que no nos desenfoque la carencia y para que tampoco la abundancia nos desenfoque de nuestro lugar en Él. Cristo dio promesas y esas promesas son firmes. Todo aquel que en mí cree no es simplemente una confianza superficial, una entrega, una vida de respaldo en Él, una vida de estar colgado de Él. Todo aquel que en mí cree de esta manera, de su interior correrán ríos de agua viva. Su interior será una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué me está diciendo? Que todo aquel que me tiene a mí como suministro para su vida va a vivir en abundancia. Y esa abundancia no va a menguar. Somos llamados a vivir en esta abundancia, pero para poderla vivir y administrar de la manera correcta es necesario un proceso. Algo que el cristiano generalmente le cuesta aceptar son los procesos y los ciclos que lo llevan a su vida, a un crecimiento y a una madurez espiritual. A veces el cristiano se comporta como una criatura que quiere el inmediatismo, quiere el resultado ya, ahora, no hay paciencia, no hay tiempo para perder, lo necesito ya. Y no nos damos cuenta que aunque las modas cambien, aunque los tiempos se vayan acelerando, como dice la palabra de Dios, hacia el final, Dios tiene un mismo tiempo, Dios tiene un mismo ritmo
y nosotros necesitamos entrar en ese compás. El Señor quiere hacernos administrador de la abundancia a cada uno de nosotros, pero para eso quiere que nuestra vida pueda focalizarse en un suministro. No en aquel suministro que nuestra ansiedad demanda, sino en aquel suministro que nuestro espíritu necesita y que es su vida fluyendo a través nuestro y en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a ver a través de la vida de un hombre, a través de la vida de Isaac, cómo este hombre va a ir desde la necesidad hasta la abundancia. Aunque cada estación por la cual este hombre va a pasar ha sido algo histórico y físico, nos vamos a dar cuenta que lo espiritual también está presente de la misma manera que en Isaac en nuestra vida también. Así que vamos a tomar aquello que el Señor tiene para con nuestra vida en esta noche, y para eso yo te invito a que abras la palabra de Dios en Génesis, capítulo 26, versículo 1 al 4. Hoy no tenemos proyector, así que el que no trajo la Biblia, perdió. O en el celular, lógicamente. Así que búsquela, así me acompaña a leerla. Dice así la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta ahí la palabra de Dios. Como tenemos el proyector roto, yo le puse los puntitos para que usted los tenga también. Entonces yo se los voy a leer y usted lo va a anotar, porque no tenemos el proyector, lo tenemos que estar resolviendo. Entonces el primer punto al que vamos a estar refiriéndonos es la necesidad espiritual. Es importante que nosotros prestemos atención al personaje. ¿Quién es el personaje del que vamos a hablar? Isaac. ¿Qué era Isaac? Hijo de Abraham. Y además, ¿qué era? Era un patriarca. Cuando Dios se identifica con él, los patriarcas se identifica como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Qué honor, ¿no es cierto?, para estos hombres de Dios que diga, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto probablemente, en nuestra manera de pensar, nos haría ver cómo si Dios se identifica con estos hombres de esta forma, no hay problema. Estos hombres no deben de haber pasado por problemas, por dificultades. La realidad es que es todo lo contrario. Cada situación difícil que les tocó vivir, cada situación representativa por la cual estos hombres de Dios pasaron, nos dejaron a nosotros un rumbo, una marca. En el momento de dificultad nosotros podemos ver a un Abraham como padre de la fe, a un hombre al cual no le da el cuerpo, no le da absolutamente nada, pero Dios le promete un hijo y este hombre es capaz de confiar, de creer, de esperar, luego va a sacrificar a su hijo en obediencia. Para esto él se va a terminar haciendo amigo de Dios y todo eso no fue algo sencillo. Todo eso no fue algo que Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, entonces a Abraham le va a ir todo como por rieles. Si bien la presencia de Dios estuvo con este hombre tuvo que atravesar momentos de dificultad que terminaron formando su carácter y llevándolo a una experiencia profunda con Cristo, con Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa que por el mero hecho de entender que somos hijos de Dios o que Dios nos haya hablado algo, pensamos que la dificultad no tiene que estar presente. Y no nos damos cuenta que como parte del camino Dios va a graduar en la vida de cada uno lo necesario para que tu vida sea significativa y alcance
el lugar que tiene que alcanzar. Nunca vos trazarías un camino que te llevaría a dar lo mejor o a ser lo mejor en Dios que podría ser. Solamente Él puede llevarte a ese lugar con la cooperación de tu disposición. Si vos a Él le decís, no, yo no quiero, Él te dice, bueno, está bien, lo que vos quieras. Pero si vos le decís, Señor, quiero, no sé lo que vas a hacer, no sé si voy a poder, pero yo quiero, Él toma esa palabra, Él te toma de la mano y te va a llevar por lugares por donde finalmente el anhelo y el deseo de tu corazón se va a concretar. En los patriarcas también está Jacob, que tampoco la pasó nada bien, pero por medio de todos los sufrimientos de Jacob, nosotros es con el que más nos podemos identificar. ¿Por qué? Porque trata el Señor con la vida de este hombre y cambia al engañador en príncipe de Israel, cambia a aquel que oculta la carnalidad en los motivos de su corazón hasta que finalmente este hombre alcanza lo que el Señor tiene para su vida. Y lo tenemos a Isaac, que Isaac se caracteriza por la permanencia. Él no hace grandes cosas, pero sí en el momento de dificultad, que es el que vamos a estar planteando hoy, él se va a mantener firme a la voz de Dios en la tierra prometida, que fue en el lugar en donde el Señor le dijo, no te muevas de este lugar. A veces nos parece que la permanencia es poca cosa, sin embargo, la permanencia del Hijo de Dios en la obediencia es algo de extremada importancia, porque honra a Dios, porque es grato al Señor y porque habla de una persona que confía, no en sensaciones, en cosas, sino que confía realmente en el Señor. Isaac tenía que cosechar la experiencia de Isaac, porque, mira, este es el que Abraham sacrificó, este es el que nació del milagro. Bueno, todo muy lindo, pero ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo está mi experiencia con el Señor? Entonces era importante que él atravesara la experiencia que lo iba a permitir a conocer al Señor desde un lugar diferente. Y de esa manera él sería representativo como uno de los patriarcas. Probablemente en nuestra vida necesitamos pasar por estas experiencias. Escuchamos en los púlpitos las experiencias de otros hombres de Dios cada vez que oímos un sermón y nos cuentan historias de otras personas, pero tarde o temprano nosotros tenemos que vivir esa experiencia con el Dios vivo. Tarde o temprano nosotros tenemos que ser modelados por el Dios vivo a través de los tratos que Él tiene para con nosotros. Y ese es el desafío para el presente que cada uno de nosotros tiene que abrazar, porque si esperamos que simplemente porque Dios es nuestro papá las cosas no vayan bien y no haya sobresalto en nuestras vidas, lamentablemente es una vida muy frágil que va a ir al fracaso. Pero si entendemos que el Padre de amor nos está formando y educando para que ninguna hueste, principado y potestad, como cantábamos hoy, prevalezca sobre nuestra vida, entonces realmente ahí vamos a tener expectativas correctas y vamos a crecer en toda fortaleza espiritual. Amén. El hambre, que es la que representa de alguna manera esta situación, no es ni más ni menos que una de las necesidades más abarcativas del hombre. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre, todo el resto de las cosas se limitan. Se limitan mi perspectiva de crecimiento, de realización personal, de placer y de todo, de seguridad. ¿Por qué? Porque hay hambre. Si esto no está resuelto, yo no puedo pensar en cambiar el auto. Si esto no está resuelto, yo no puedo pensar en edificar o en mudarme en mi casa. ¿Por qué? Porque primero tengo que comer. Mi cuerpo demanda esto. Cuando hay hambre, lamentablemente todo se detiene en nuestra vida. Y este es un poco el problema con el que se va a encontrar Isaac, que va a haber hambre. Isaac comienza reaccionando como lo haríamos cualquiera de nosotros. Comienza a ir a Egipto, que no hace ni más ni menos que representar este lugar, el sustento natural, lo que toda persona busca para salir del problema. Entonces, ¿qué pasa? Dejo el lugar y me voy hacia Egipto. Pero Dios se aparece en el camino y le va a estar diciendo, no vayas a Egipto. ¿Qué es lo primero que acontece en nuestra vida en los momentos de dificultad? Bajamos a Egipto. ¿Qué es bajar a Egipto? Echar mano a lo que dijimos al principio, a nuestra sabiduría, a nuestra propia prudencia, a nuestro propio brazo. ¿Por qué razón? Porque comienza a generarse una ansiedad. ¿Y la ansiedad qué es lo que hace? Demanda una satisfacción. Ahora, el desafío para nosotros es, ¿qué es lo que nosotros utilizamos
como satisfacción. Y esta es la prueba con la que se iba a enfrentar Isaac. Es cierto que hay una realidad, es cierto que hay una realidad en tu vida, yo no sé cuál es. No sé si es hambre, creo que no. No sé si es crecimiento, no sé cuál es la necesidad que despierta ansiedad. Pero sí sé que va a haber una prueba y esa prueba va a determinar cuál va a ser el suministro para tu ansiedad, no para el problema propiamente dicho, sino para la ansiedad que genera el problema. Cuando Jesús da el sermón del monte, habla de esta ansiedad, habla de la locura de todo el mundo que va detrás de cosas. Y Jesús dice, para que esto no esté presente, tienen que invertir las cosas. Tienen que buscar mi reino primeramente y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Le tienen que dar el lugar correcto a las cosas. Si las cosas van a ocupar el primer lugar, yo estoy cambiando el suministro. Yo estoy cambiando la satisfacción de mi ansiedad. No estoy buscándolo a Él. Y esa iglesia es la raíz de todo. En el momento de dificultad, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo queremos salir de ahí? ¿Queremos bajar a Egipto? ¿Queremos echar mano? ¿Cómo nos movemos en ese momento? Porque ese momento no es ni más ni menos que una prueba para el Hijo de Dios. ¿De dónde vas a extraer tu socorro, tu auxilio? ¿De dónde vas a satisfacer tu ansiedad? ¿Cuál va a ser la fuente? Es una prueba. Y en esta prueba Isaac iba a decidir como patriarca si realmente Egipto y su brazo natural sería la fuente o Dios sería exactamente igual que para su padre la fuente de su satisfacción. Esa es la prueba a la que se va a estar enfrentando Isaac, la necesidad. Todos tenemos necesidad. ¿Cómo nos estamos moviendo con respecto a ella? La ansiedad. ¿Qué satisfacción está buscando? ¿Estamos yendo a Él con nuestra necesidad o la estamos queriendo satisfacer por otro lado? Bueno, esta es la pregunta y esta es la primera estación por la cual va a pasar Isaac, la necesidad. Segundo punto para el que lo quiera anotar, la dirección espiritual. Frente a la necesidad, yo establezco mi propio camino, bajo a Egipto. ¿Por qué? Porque normalmente ahí se satisface la necesidad externa de las cosas. Pero va a aparecer el Señor porque Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y el Señor le va a decir, ¿hacia dónde vos vas? No. Acá se va a presentar un principio que está presente en la vida de cada uno de nosotros también. Situaciones desfavorables con una promesa, quédate. Situaciones contradictorias con una promesa, no te muevas. Situaciones que parecen que no nos llevan a ningún lado, quédate porque desde aquí yo voy a hacer mi obra. Entonces, en un lugar desfavorable va a haber una promesa positiva de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque la fuente no necesita un lugar para brotar. La fuente divina brota en cualquier lugar. Brota en el lugar de prosperidad y brota en el lugar de hambre también. El asunto es, ¿dónde voy a saciar yo mi sed? Y la prueba es que el Señor le está diciendo aquí a Isaac, tu sed va a ser saciada en el lugar de necesidad. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo promete, porque yo te lo estoy diciendo. Es exactamente lo mismo, querida iglesia, para la vida de cada uno de nosotros. Queremos situaciones óptimas, queremos escaparnos de las cosas, pero el Señor te está diciendo, en este lugar de contradicción, acá yo estoy contigo. ¿Y qué es finalmente lo más importante? ¿El lugar próspero o que Él esté contigo en el lugar de adversidad? Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Pero estoy hablando de un proceso que me va a llevar de la necesidad a la abundancia. Si yo no puedo pasar por este proceso, voy a quedar siempre en la necesidad y voy a entrar en un ciclo viciado en la necesidad. Pero acá el Señor le está diciendo, quédate en esta tierra. Todos se van, pero vos quédate. ¿Cuántas veces saltamos del barco antes de tiempo? ¿Qué pasa con, lo habíamos visto la vez pasada, qué pasó con Noemí, qué pasó con Ruth? Dejan la casa del pan y se van a Moab
Y en Moab lo pierden absolutamente todo para luego regresar de nuevo porque el Señor visitó Jerusalén y allí está, Belén mejor dicho, y allí está el pan. ¿Cuántas veces dejamos la casa del pan para satisfacer la necesidad? Ignorando que es una prueba, ignorando que el Señor te está diciendo, quédate y en el lugar en el que vos te quedás, yo voy a estar contigo. Vos no necesitas que el Señor te diga, yo te voy a prosperar. Vos no necesitas que el Señor te diga, yo te voy a defender del enemigo. Vos necesitas que el Señor te diga, yo estoy contigo. Que Él reafirme, yo estoy contigo, porque todo el resto de las cosas están incluidas en esto. Yo estoy contigo y es la promesa que el Señor le está dando a Isaac. Isaac, quédate porque yo estoy contigo. Te quisiste mover muchas veces, te quisiste correr del lugar muchas veces. Y el Señor te dijo, no, quédate acá porque es acá el lugar. Acá es donde yo estoy contigo. Ahora bien, una vez que yo acepto, ¿qué pasa cuando me quedo en el lugar de Dios? Es un lugar en el que va a haber hambre. Es un lugar en el que todos se van. Y el Señor a mí me dijo, quédate, y yo veo que todos se van. Y todos se van a buscar otros horizontes porque hay prosperidad en otros lugares, menos en el lugar en el que el Señor me dijo que me quede. ¿Qué hago? Muchas veces, ¿qué pasa con las personas? El Señor habla a sus vidas y les dice, quédate, pero se quedan de una manera resignada. Bueno, me quedo para que la cosa vaya bien, o me quedo así sentado hasta que pase algo. No, lo mismo que harías en Egipto, es lo que tenés que hacer en Canaán en el momento de hambre. Así como trabajarías en Egipto para salir adelante, tenés que trabajar en el lugar en el que el Señor te dijo quédate. Es la misma responsabilidad, con la única diferencia que acá tengo que hacerlo en fe, en confianza. Allá, bueno, todo el mundo trabaja, los recursos están, acá tengo que confiar en lo que Dios me dijo. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere otra cosa con Isaac. No quiere uno más que sobreviva, quiere alguien que sea distintivo. Dios quiere algo más contigo cuando te está diciendo quédate en el lugar que yo te puse, trabajá esa tierra, vas a ver lo que yo puedo hacer. Este mundo está cansado, querida iglesia, de religión. Este mundo está cansado de fábulas. Este mundo está necesitando un Dios vivo y ese Dios vivo vivido a través de tu vida. Vos sos fuente, pero no sos fuente para vos. Sos fuente para todos los que están alrededor tuyo. Pero si vos no pasás por esos lugares, por esos estadios que están divinamente preparados para que la vida de Cristo se forme adentro tuyo, nos quedamos al margen, nos quedamos al borde, somos religiosos. Siempre decimos, Jacob sufrió, ¿amén? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Y el hermano Esaú sufrió? Dio su primogenitura, se casó con las mujeres que quiso, se multiplicó sus bienes y después ¿qué le dice a Jacob? Ah, quédate tranquilo, si yo ya tengo más de lo que necesito, no quiero nada tuyo. ¿Por qué el patriarca, el hombre de Dios, sufre? ¿Y por qué el hermano malvado, descuidado, no sufre absolutamente nada? Porque Dios no está preocupado en aquel que lo rechaza. Dios está preocupado en aquel que, aunque sea retorcido de adentro, quiere. Por eso lo trata. Por eso le hace el asunto difícil, para que finalmente pueda rendirse y pueda entender que el Señor es su vida. No era la bendición material que él buscaba, era el Dios vivo como bendición de su vida. Y eso pasa en nosotros también, iglesia. Todos anhelamos. No sabemos cómo llegar a ese lugar, Él sabe cómo llevarte. Él trabaja en vos para llevarte a ese lugar. Él te dice, se van todos, vos quédate. Y yo voy a estar con vos. ¿Y qué hago, Señor? Trabajá como si fuera la tierra más fértil de todas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Isaac tuvo que sembrar la tierra. Y no solamente sembrar la tierra, tuvo que reabrir pozos. Y este es el mensaje espiritual más importante. Esos pozos es el abastecimiento.
Porque por más que el Señor me multiplique, si yo no tengo agua, no tengo nada. Si Dios multiplica tu vida natural y vos no tenés la vida del Hijo adentro tuyo, en su plenitud, no tenés nada. No tenés cómo mantener la bendición si no tenés el recurso más importante, que es la vida de Cristo adentro tuyo. Te va a llevar la necesidad como te va a llevar la prosperidad, no te vas a poder mantener. Isaac parece insignificante porque es el que persevera en la tierra prometida, pero perseverar es la parte más importante del hombre de Dios. Mantenernos en lo que Él dice es la parte más importante. La obediencia es la mayor respuesta que vos y yo le podemos dar al Señor de fe en lo que nos está pidiendo. Cuando todo el mundo se va y vos sos capaz de quedarte porque Él te dijo, yo me quedo con vos en este lugar, no te muevas. Eso lo honra a Él. Y eso hace que yo tenga un recurso sólido en mi vida. Isaac se quedó, pero no se quedó esperando la bendición, se quedó trabajando en el lugar y abriendo el recurso. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, siempre va a abrir pozos en el lugar en donde Dios lo pone. ¿Por qué? Porque es un terreno espiritual y un terreno espiritual solamente vos podés sostenerte en él con el recurso espiritual. De lo contrario, no podés. Si Él te envía a un lugar, lo primero que tenés que hacer antes que nada es abrir pozos. ¿Y qué es abrir pozos? Entrar en una intimidad profunda como nunca con Él. Que en cada momento, porque tus sentidos te van a decir, te equivocaste. El enemigo va a venir y te va a decir, Dios quiere matarte, es tu carne. Ese pozo, ese abastecimiento espiritual que vos haces en ese lugar va a hacer que ese agua viva brote y te diga, este es el lugar. Esto es lo que yo tengo para tu vida. El hombre espiritual abre pozos en donde está sin importar el tipo de lugar que sea. Él abre pozos. ¿Por qué? Porque su sustancia, su abastecimiento está en el Dios vivo y no en ninguna otra cosa. Lo primero que hace el hombre de Dios en donde está siempre es abrir pozos. Amén. Hoy en donde estás en un lugar en el que el Señor te dijo, quédate acá. Cuando Él te dijo, quédate acá, se convierte en espiritual. Pero si vos querés quedarte en ese lugar y te querés mantener de manera natural, no te vas a poder mantener. Vas a mirar lo que está alrededor y te vas a caer. Pero si en ese lugar vos haces pozo, esas fuentes de agua viva te van a mantener en el lugar en el que el Señor te dijo, yo te quiero acá. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Muy bien. Tercer punto. Lógicamente, cuando yo estoy en un proceso espiritual, ¿qué es lo que va a surgir? Un conflicto espiritual. Y eso es algo lógico. En el relato vamos a ver que la palabra de Dios dice que el pueblo de la tierra, que era lógicamente enemigo, ¿qué tenía hacia Isaac? Envidia, ¿correcto? Vamos a tratar de interpretar la envidia desde un lugar espiritual, no es desde el lugar que los enemigos dicen, oh, mirá todo lo que tiene él y nosotros no. No, vamos a mirarlo desde el lado espiritual. Dice la palabra de Dios que toda excelencia de obras que despierta la envidia, ¿correcto? ¿Cuál es o quién tiene envidia hacia tu vida? Satanás. ¿Pero por qué tiene envidia hacia tu vida? Porque él jamás va a poder alcanzar lo que vos podés alcanzar. Porque el favor de Dios está sobre tu vida y no va a estar nunca más sobre la vida de él. Porque la excelencia de obras tuya deteriora su reino. Entonces, por supuesto que el enemigo se va a levantar para sabotear la obra de Dios. Y déjame decirte esto. A veces nosotros pensamos desde el lugar equivocado, pero a cuanto más ayuno, más busco, es peor, vienen más problemas. Yo, si fuera el diablo, haría lo mismo. Si vos buscas más, te consagrás más, me la voy a agarrar con vos, no me la voy a agarrar con el que no hace nada. Me la voy a agarrar con aquel que sus obras son excelentes para con Dios. ¿Por qué? Porque Él pone en peligro mi reino. Él me va a arrebatar personas. Él va a poner en descubierto mi engaño. ¿Cómo no voy a ir contra Él? Y si ustedes prestan atención, los enemigos no van contra las cosechas de Isaac, que dice la palabra de Dios que se multiplicaron al 100 por 1. ¿A dónde van? A los pozos, al abastecimiento.
van a cegar los pozos, no van a las cosechas, van a los pozos. ¿A dónde va a atacar el enemigo tu vida? A los pozos que vos abras, porque los pozos son hacer de Cristo tu recurso primario. Los pozos son de donde vos te alimentás. Los pozos son la base de tu subsistencia espiritual y por supuesto va a ser lo que el enemigo va a atacar. No va a atacar lo de afuera, va a atacar lo más importante. Va a atacar los pozos. ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué siempre se cruza algo en lo que me distrae y yo hago otra cosa? ¿Por qué hay tantas cosas para hacer que no tengo tiempo para orar? Lutero, en la medida que avanzaba en su obra de reforma, cada vez tenía más trabajo. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Y cada vez se levantaba más temprano. Tengo tanto trabajo que tengo que estar orando mucho más de lo que estaba orando hasta ahora. Nosotros a veces nos vamos y nos lanzamos contra las batallas espirituales sin abastecimiento, sin pozos, sin recursos, y pensamos que de esa manera nos podemos mantener. Iglesia, eso es un sueño, eso no es una realidad. La realidad es que en medio de la batalla en la que estamos, vos y yo necesitamos cada día el suministro de agua viva, cada día ir a beber a esa fuente y cada día el enemigo va a tratar de sellar esa fuente para que vos no tomes de él y te debilites espiritualmente. No va a atacar la obra externa que vos hagas, va a atacar aquello que te sostiene interiormente. Va a tratar de cegar tus pozos, va a tratar de cortar tu abastecimiento. Entonces, hoy por hoy es importante que vos llames por tu nombre. ¿Qué está haciendo tu abastecimiento? ¿De dónde estás tomando tus fuerzas? ¿Estás tomando tus fuerzas del trabajo? El enemigo no te va a molestar. ¿Estás tomando tus fuerzas de tu éxito personal, de tu carrera, de lo que sea? El enemigo no te va a molestar, porque él sabe que cuando quiere, toca eso y vos te caes. Pero vos estás tomando tus fuerzas de Cristo. Vos estás cavando tus pozos hasta dar con la fuente de agua viva. Bueno, Él va a tratar de sellar eso continuamente. Es tiempo perdido. Tenés cosas mucho más importantes para hacer. Estás cansado, estás cansada. ¿Cómo no vas a estar cansada si estás peleando con tus fuerzas? Él va a atacar los pozos. ¿Por qué? Porque Él envidia al hombre y a la mujer que tiene una intimidad con Cristo, que hace de él lo más importante de su vida. El enemigo va a atacar tus pozos. No dejes que lo ciegue. Amén. Finalmente, llegamos a la abundancia espiritual. Y aquí es muy interesante ver cómo los pueblos de la tierra van a ir a hablar con Isaac. ¿Y qué le van a decir a Isaac? La verdad, Isaac, reconocemos que Dios está con vos. Ahí empieza la abundancia. No es, Isaac, reconocemos que vos vas a la iglesia evangélica. No es, Isaac, reconocemos que te vimos el otro día mientras cavaba los pozos, escuchar coritos, entonces vos vas a la iglesia. No le está diciendo eso. Reconocemos que Dios está con vos. ¿Por qué razón? Porque cada cosa que haces prospera. Porque queremos tapar los pozos, encontrás pozos nuevos. Porque todo el mundo se va y vos prosperás al 100 por 1. Pero todo eso tiene una raíz, es la obediencia, te quedaste en el lugar que Dios te dijo. Entonces el enemigo tarde o temprano lo tiene que reconocer. Usted sabe que por ley espiritual el enemigo está obligado a reconocer. Pero ¿qué es lo que va a reconocer? Va a reconocer la obra terminada. Va a reconocer el Señor a quien entrego mi espíritu. Va a reconocer, no un pie antes del umbral, cuando vos definitivamente pasaste el umbral y completaste lo que Él te envió a hacer o lo que Él te llamó a hacer. Cuando vos pasaste ese lugar, el enemigo está obligado a reconocer. Cuando vos ves Nehemías, vos vas a ver el enemigo que está continuamente peleando, tratando de que Nehemías no avance. Lo hace postergar. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías tenía lógicamente un pozo propio. Él no se alimentaba de los comentarios del enemigo, del ánimo, del desánimo. Él tenía el recurso en el Señor. Entonces avanzaba pese a todo lo que el enemigo lo intentaba hacer retroceder. Él seguía avanzando, él seguía avanzando. Finalmente los muros son levantados, las puertas son puestas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el enemigo
Tiene que reconocer que la obra fue hecha por Dios. Ahora, esto lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba con los fariseos que tentaban a Jesús? Cuando lo llevan al punto de que Él va a decir, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, maestro bueno, vos que sos tan justo, que no te cuidás de decir las cosas, que llamás a cada cosa por su nombre. Mire lo que le está diciendo el enemigo, lo está alabando, le está exaltando la virtud. El enemigo no puede dejar de reconocer la obra de Dios, porque es parte de su juicio, lo tiene que reconocer. Y en la culminación de todos los tiempos va a tener que inclinarse delante de la presencia del Altísimo. Él tiene que reconocer, pero Él no va a reconocer una obra a media. Él no va a reconocerte a vos desde el umbral para afuera. Él reconoce el consumado es, cuando la obediencia ha sido completa. Cuando lo que Dios te mandó a hacer, vos le dijiste, sí Señor, yo me quedo en el lugar en el que vos me pusiste y aunque el enemigo venga a tapar mis pozos, yo los reabro de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no me alimento de lo que me rodea, yo me alimento de vos. Cuando eso está presente, el enemigo finalmente tiene que reconocer. Pero acá hay algo muy especial, que mientras el enemigo está haciendo condiciones de paz con Isaac, ¿qué pasa con el resto de los siervos de Isaac? Siguen cavando pozos. A veces nosotros llegamos a un punto en donde el enemigo ya está para reconocer y todo, y ahí ¿qué hacemos? Dejamos de cavar pozos. Dejamos de buscar el suministro. ¿Por qué? Porque ya está, venía tan cansado, ya no tengo fuerza, ya no quiero cavar pozos. Él es un suministro para toda nuestra vida. Los pozos los vamos a tener que cavar toda nuestra vida. Porque vos elegiste una forma de vida que no es depender de lo externo. Vos dependés del Altísimo, vos dependés de la vida de Cristo en vos. Y cada día de tu vida, vos no podés estar bebiendo de tus propias cisternas. Tenés que ir a la fuente, tenés que beber del agua viva. Tenés que hacer esos pozos que te van a permitir a vos satisfacer tu ansiedad, satisfacer la necesidad y mirar y decir, bueno, sí, es cierto, el lugar es bravo, no hay comida, pero Dios está conmigo acá. Y si Él está conmigo acá, eso es lo más importante. Mucho más importante que un lugar de prosperidad, porque el lugar de prosperidad es el lugar indicado por Dios. Es el lugar en el que el Señor te dice, quédate acá porque yo estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo que hacen sus siervos? Siguen cavando pozos. ¿Y qué pasa cuando se va el enemigo? Vienen los siervos corriendo y ¿qué le dicen Isaac? Encontramos un pozo de agua viva. Y esa es la prosperidad final de Isaac. Yo no te voy a hablar de cómo se multiplicaron sus cosechas. Yo no te voy a hablar de la ofrenda que el enemigo le va a dar a Isaac. Yo te voy a hablar que finalmente Isaac y sus siervos encuentran un pozo de agua viva. ¿Cuál es nuestra prosperidad, querida iglesia? Ese suministro divino en nuestra vida, que lo entendamos de una vez por todas, que comprendamos que separados de Él nada podemos hacer, que terminemos de repetir aquellos ciclos que nos llevan al mismo lugar. En la necesidad me aparto y busco una solución. En la prosperidad me aparto y me dedico a lo que Dios me dio. Y en ningún momento persevero en seguir haciendo pozos. El enemigo los va a cegar con indiferencia, los va a cegar con intereses aparte, paralelos. El enemigo continuamente va a ir contra tu recurso espiritual, que es tu conexión con el Dios vivo. Y eso es lo que a nosotros nos va a hacer próspero en todas las cosas. La prosperidad no es tener, la prosperidad es ser. La prosperidad no es lo que obtengo de afuera, la prosperidad es la vida de Él fluyendo continuamente a través de mi vida. Entonces, si nosotros comprendemos que la necesidad siempre va a estar presente, estuvo presente en los hombres de Dios, estuvo presente en todos sus siervos, en la iglesia y lógicamente en la iglesia del presente, también la necesidad va a estar presente, porque la necesidad no es un fin en sí mismo, sino es un medio
por el cual divinamente el Señor nos va a llevar en forma continua a una experiencia renovada. El Señor es el que pone el dedo en donde vos tenés que estar. Y esa es la respuesta de fe que vos tenés que tener. Vos buscás una experiencia con Dios, pero ¿cuántas veces te escapás del lugar al cual Dios te está diciendo, te quiero acá? El Señor te dice, te quiero acá y te doy mi presencia. Y vos preferís acá y lo de afuera. Entonces siempre repetimos lo mismo y aquella experiencia que anhelo en mi vida no la tengo. ¿Cuántas veces le cedes terreno al enemigo cuando viene y cierra tus pozos? El enemigo ataca tus pozos, ataca tu relación con el Señor, porque Él sabe, Él tiene envidia, Él no la puede tener, pero vos sí la podés tener. El enemigo finalmente va a buscar condiciones de paz, pero ahí es la parte más peligrosa. No te relajes, seguí haciendo pozos, porque el mismo pozo que reabriste en el momento de la dificultad va a ser el que te va a sostener en el momento de la abundancia. No dependés de la abundancia de lo que Él te pueda dar de afuera, dependés de la abundancia de vida que fluye a través de Él en tu vida. Amén. Amén. ¿Qué buscamos, iglesia? ¿Cuál es el desafío que abrazamos en esta noche? ¿Es simplemente salir de la necesidad? ¿Qué pasa con tus pozos? ¿El enemigo los cegó? ¿Me quedé ahí? O tal vez llegué al punto de esta es la tierra que el Señor me dio, pero no estoy ni trabajándola, ni cultivándola, porque me desanima. Bueno, es tiempo, querida iglesia, de poder entender todo lo que nos ha sido dado por parte de Dios. Tenemos lo más importante de todos, una relación profunda con el Dios vivo. Eso es lo que nunca el enemigo tiene que tocar. Eso es lo que vos siempre tenés que vigilar. Esa es tu prosperidad, esa es tu abundancia. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, aunque tengamos cosas de afuera, no tenemos absolutamente nada. Buscá la prosperidad verdadera. Buscá la abundancia verdadera, que es la que viene de Él. Amén. Te invito a ponerte de pie.